El informe de la CIDH, basado en 29 testimonios recogidos de manera directa, ha generado reacciones en organizaciones de derechos humanos en El Salvador, quienes aseguran que este documento representa un llamado internacional clave para poner fin a las suspensiones de derechos durante el régimen. Revisado este informe y básicamente reafirma la información que nosotras hemos venido recopilando también por parte de las organizaciones con base en los testimonios de las víctimas de violaciones a derechos humanos que el régimen de excepción ha ido dejando, ¿verdad? Tanto en lógica de detenciones arbitrarias, de faltas al debido proceso, de ausencia de garantías judiciales, como la situación de personas privadas de libertad, incluyendo las muertes bajo custodia del Estado, pero también hechos graves de tortura y malos tratos en los centros penitenciarios. También la CIDH ha hecho un llamado a que el Estado salvadoreño logre identificar responsabilidad y libera a las personas que no se encuentran realmente con pruebas suficientes. El documento de la CIDH denuncia la afectación de las garantías individuales bajo el régimen de excepción, un tema que también fue destacado por David Morales, representante de Cristosal. Es totalmente lamentable e inaceptable. Me parece que la respuesta del Estado no se corresponde con sus obligaciones emanadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se le pide que toda práctica de tortura, de detenciones ilegales cese. Se le pide que no siga construyendo un sistema penal que violenta sistemáticamente el debido proceso y la respuesta es cuestionar la metodología, dijéramos. Esto es totalmente fuera de lugar. El Estado de El Salvador debe hacerse cargo de sus obligaciones en materia de derechos humanos, es lo que la Comisión está señalando. Si bien se felicita las disminuciones de los homicidios y de otros delitos, por otro lado, el Estado, con toda la oportunidad que tuvo, con la cantidad de información que envió, no pudo demostrar que ejerce en este momento una política integral de seguridad, más allá del régimen de excepción. No se puede ya tapar el sol con un dedo. El Estado debe asumir sus obligaciones y permitir la colaboración de la Comisión Interamericana para superar estas graves prácticas de abuso que la Comisión llama a que no se mantengan en impunidad y sean investigadas. Por su parte, Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA, reiteró la importancia de que el Estado atienda este tipo de informes y reconozca las problemáticas que se señalan. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como una de sus funciones de monitoreo hacia los Estados miembros del sistema interamericano, presenta este informe que lleva más de 2 años de elaboración y el cual es importante porque da cuenta de la situación de derechos humanos del país a 2 años del régimen de excepción. En él se documentan distintos elementos, incluidos también, por supuesto, testimonios de víctimas, datos de organizaciones de la sociedad civil y también del Estado, donde también se señalan pues, las distintas vulneraciones a derechos humanos que están ocurriendo en el marco del régimen de excepción. Un estado de excepción es una medida extraordinaria que utilizan los estados para casos de emergencia. Pero el problema que tenemos actualmente ha sido su sostenibilidad en el tiempo, la permanencia que tiene y que en el fondo también ha traído aparejadas otras violaciones a derechos humanos que quedan consignadas en el informe. La Comisión Interamericana da 22 recomendaciones al Estado de El Salvador, unas que deben de aplicarse de manera inmediata y que en general se debe respetar los derechos humanos, aún en el contexto en el que estamos viviendo. La Comisión Interamericana también hace eco de la necesidad de garantizar la seguridad en los estados y por supuesto en El Salvador, de cómo hemos venido también con este problema grande de las pandillas, donde también la Comisión Interamericana se manifestó en su momento y ahora, aun cuando ha existido una baja de homicidios, pero también se ha dado aparejado todo este otro problema respecto de lo que está sucediendo en nuestro país paralelamente al régimen de excepción. Una práctica que ha sido utilizada también por los distintos estados, sobre todo en la época de conflicto armado y demás. El Estado ya respondió a través del Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Lamentablemente no toma o hace eco de las recomendaciones de la Comisión, sino que se va por lados más tangenciales, atacando quizás la credibilidad de la Comisión. Sin embargo, queremos reiterar la importancia que esto tiene, que es parte también de la labor que realiza la Comisión y que ha realizado por muchos años, no solo en nuestro país, sino en la región. Las organizaciones instaron al gobierno salvadoreño a tomar en cuenta las recomendaciones de la CIDH y a poner fin al régimen de excepción para garantizar el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. Para TVM El Salvador, Citlali Figueroa.